Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 y vamos a leer del verso 17 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. El título del sermón es: ¿qué tamaño tiene el reino de Dios? Y usted se lo imagina. Para algunos seguro es chiquitito, para otros será muy grande, y para otros más grande, y para otros no existe. Pero yo sí creo que existe y que es bien grande. Y de ahí que el título es: ¿qué tamaño tiene el reino de Dios? El hombre podrá ver cosas grandes y extraordinarias porque Dios nos escogió, amados hermanos, con ese propósito. Dios nos escogió para ver cosas grandes, no chiquititas. O no nos escogió para ver nada. Hay gente que cree que Dios nos llamó para vivir ahí un tiempo y ya luego morirse y hasta luego. No, Dios nos escogió para ver su gloria en esta tierra. Este pasaje que les he leído de Lucas, del 17 al 21, tiene datos muy interesantes, porque se refiere al hecho de que el Señor Jesús estaba en una sinagoga judía enseñando la palabra del Señor. Y mientras él enseñaba y predicaba, de repente vio a una mujer que estaba ahí. Una mujer que llevaba 18 años de estar enferma. Y dice que esta mujer era una mujer que estaba encorvada. Quiero que se le imagine. Caminando ahí, en medio de la sinagoga, totalmente doblada. Y Jesús la vio, y como Jesús es un Dios de misericordia, se acercó a ella y le dijo: mujer, sé sana de esta enfermedad. Y dice que de inmediato Jesús vino y puso las manos sobre ella. Yo me imagino que se la puso ahí encima, lo que no. ¿Te has visto? A veces vemos gente ahí que anda doblada y se le hace una pelota en la espalda. Yo me imagino, puedo ver a Jesús poniendo sus manos ahí, y de repente la mujer que estaba doblada se empezó a enderezar. Se enderezó y empezó a glorificar a Dios. Esto, dice la Escritura, que molestó al principal de la sinagoga, porque era un día de reposo. Y recuerden lo que hacían en el día de reposo: nada. Les decía que no podía hacer nada. Pero Jesús les dijo: hipócritas, ¿no es cierto que si el ganado o las ovejas caen en una zanja, van a la sacan y la llevan y le dan de beber agua y la atienden? ¿Por qué te enojáis
porque he sanado a una hija del Rey de Reyes. Y dice que de ahí es que todos, dice, todos sus adversarios se avergonzaban. Todo porque sanó en el día de reposo. Y dijo que había que desatar la ligadura que Satanás había puesto en esa hija de Dios por 18 años. Ya están necesitando que muevan un Nissan gris. Hay de aquí alguno, de la iglesia, tiene una sillita ahí. Ya que no veo aquí, no hay 500. No es de aquí. No, bueno, muchas gracias. No es de aquí. Bien. Así que Jesús dijo que había que desatar la ligadura que Satanás había puesto sobre esa mujer. Es lo mismo estos días. Si vemos un enfermo, tenemos que orar por ellos, como nos daba el testimonio la hermana Martelena. Si nosotros hacemos la palabra del Señor, vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros creemos que no podemos, no vamos a ver la gloria de Dios. Recuerde que usted y yo nunca podemos. ¿Quién es el que puede? Es Jesús. Él es el que puede y Él ya lo hizo. Él solo espera que nosotros, en su nombre, hagamos estas cosas. Si lo hacemos en su nombre, veremos la gloria de Dios. Cuando suceden cosas como estas, no todo el mundo, no crea usted que se alegra cuando alguien, el Señor lo sana. ¿Cuántos estuvieron el domingo aquí? Algunos no estuvieron. ¿Recuerdan el milagro que hizo el Señor? Amén. Y a pesar de que hubo ese milagro, el Señor me mostró que no muchos creyeron, porque fue así. La palabra recuerda que fue una palabra de ciencia, y llamé al que tenía un dolor en su pierna, que viniera aquí. Y una hermana vino y dijo: yo soy, no me puedo poner ni los zapatos, tengo varios meses de andar así. Yo les dije, ¿recuerdan los que estaban? Si el Señor lo dice, Él lo hace. No inventamos nada, simplemente hay que estar atentos para oír la voz de Dios. Si nosotros estamos muy enredados y la mente dando vueltas a muchas cosas, no oímos la voz de Dios. Y cuando Dios nos habla, no sabemos quién nos habla, porque estamos confundidos. Son tiempos para no estar confundidos y no estar seguros quiénes somos, a quién servimos y qué debemos hacer. Yo entendí y por eso hablé. Y ella vino, oramos, y recuerda lo que pasó. Me decía el hermano Aldemar o el hermano Manuel. Manuel dice, si esta mujer le dolía, porque su dolor era aquí, en la parte alta del empeine, y de ahí era donde ella no podía ponerse ni su calzado. Después que oramos, pegaba unos brincos como de medio metro, ¿recuerdan? Y dice, si tenía dolor, bueno. Y salió de aquí y dijo, pastor, no me duele nada, gloria a Dios. Sin embargo, el Señor me dijo, ¿sabes, hijo? No todos creen. Y hermanos, esto hasta el día de hoy no ha cambiado. Jesús estaba ahí. Y aún el principal en esa época de la sinagoga, es como decir hoy el pastor. Y yo he estado en iglesias donde el pastor no cree. Y hay iglesias que me invitan a predicar, ¿sabe? Yo no voy, porque ya el Señor me ha mostrado, ahí no creen. Igual hoy en día hay gente que no cree en los dones del Espíritu Santo. Yo sí creo, está en la Biblia y Dios nos da dones, pero al que quiere y al que lo rechaza, Dios no le da nada. Por eso dice la Biblia, al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Por qué? Porque Dios te da y te demanda y te dice no te calles. Yo les decía el domingo, no es fácil cuando Dios te dice habla, porque si no pasa a nadie, uno dice qué vergüenza, ¿verdad? Uno humanamente. Y si oro por alguien y no se sana,
¿Sabe qué? No es mi problema. El problema es de Dios. El problema es de Jesús. Pero Él dice que Él es el sanador. Y Él no es Dios para que mienta. Y de ahí partimos. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios y cuando Él dice algo, Él lo hace. Por eso el domingo nos gozamos. Cuando uno ve la gloria del Señor, uno se goza. Yo me imagino Jesús ese día en la sinagoga gozándose, viendo gloria a Dios. Y el pueblo alabando a Dios. Pero el principal de la sinagoga enojado con Jesús. ¿Cómo haces esto? 6 días tiene. 6 días tienes, ¿verdad? Para sanar a la gente. ¿Por qué hoy lo haces? Y fue cuando él le dijo hipócritas. Y les citó el pasaje. Mire, en estos días tenemos que andar alerta y nosotros usar la palabra. Porque hay un montón de gente que nos va a señalar, que nos va a decir por qué haces esto, por qué haces lo otro, porque son religiosos, pero no aman a Dios. Cuando Jesús vino les dijo, hipócritas, ustedes de labios me honran, pero su corazón, lo que Dios quiere, dice, está lejos de mí. ¿Qué es eso? Que el corazón, amar realmente a Dios, no es como muchos lo hacen. De boca lo decimos, yo creo en Dios, pero no hacemos las palabras que Dios dice que hagamos. Y Jesús tuvo que decirles, hipócritas, sepulcros blanqueados, llamó a sus líderes. Y hoy en día, nada nuevo. Algo igual está pasando y estamos viendo. Pero la gloria del Señor, hermanos, sigue estando entre su pueblo. Amén. 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 Dice, pero todo el pueblo se regocijaba. Todo el pueblo en la sinagoga estaban felices, viendo el milagro que Jesús había hecho, excepto los religiosos. Y donde estaba el líder, y recuerde que esos grupos no es solo uno, tiene el líder y hay iglesias de religiosos que usted ve que sientan, un líder está hablando y hay otros que están al lado sentados en primera fila, pero todos son como cortados con la misma tijera, no creen. Por todas las cosas hechas por Jesús, igual que hoy nos gozamos por los milagros que Él hace y sigue haciendo, y son muchas las personas que vienen. Por ejemplo, ¿cuántas personas vienen aquí a Siloé buscando un milagro? ¿Ya ha visto usted que el milagro es hecho? Y el Señor se glorifica y el Señor se goza cuando encuentra que su pueblo no tiene temor de hablar del Señor, sino que hablamos y decimos, el Señor sigue sanando, el Señor sigue libertando. ¿Alguna placa, vehículo? 33 635061. ¿Alguien anda con él? Para sacar un carro nada más. No está aquí. Pregunte aquí a... ¿Y el camioncito lateral? No, cuando llegamos ya estaban, esos dos están allá afuera. Gracias. Cuando llegamos, bien. Pregunta ahí a la par, bueno, pregunta aquí a ver si es algún estudiante. No, si no a la par hay una bodega. Ok, dale. Bueno. Íbamos por que el pueblo se gozaba. Y les decía que aquí viene gente, usted ve mucha gente que no es de la congregación de Siloé, vienen aquí, nos visitan, jueves, domingo, piden consejerías. ¿Por qué creen que lo hacen? Porque hay fruto en esta iglesia. Y damos cosecha al 30, al 60 y al 100%. Y de ahí que Dios quiere que todos sirvamos, que no tenga miedo, que hablemos, porque Él sigue siendo el mismo. Solo que nosotros tenemos que estar atentos y hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, tengo ganas de hablar, pero me da miedo.
Y si nosotros hablamos con el Señor y le decimos cuál es nuestra debilidad, Él nos va a ayudar. Él nos va a